Ahora pasamos a la segunda lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que propone implementación de planes y programas educativos que favorezcan la prevención e identificación de la violencia. El dictamen considera una iniciativa del senador Ignacio Mier Velasco del 28 de noviembre de 2024. Se le dio primera lectura en la sesión matutina del 19 de noviembre de 2025. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta y, en consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si autoriza que se omita su lectura. Consulto a la Asamblea en votación económica. Se autoriza que se omita la lectura del dictamen. Quienes estén porque se omita, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se omita, favor de levantar la mano. Quienes se abstengan, favor de levantar la mano. Sí se admite la lectura, señora Presidenta. Sí se omite la lectura, señora Presidenta. En esa virtud se concede el uso de la palabra a la senadora Lilia Margarita Valdés Martínez para presentar el dictamen como presidenta y también a nombre de la Comisión de Gobernación en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del Reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Gracias, senadora presidenta. Si se oye mucho ruido, me dices que está bien. Muy buenos días, honorables senadoras y senadores. De inicio les agradezco el favor de su atención para esta propuesta que nos hace el senador Ignacio Mier. Es un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Compañeros senadores, compañeras senadoras, lo peor que podemos hacer, no nada más como legisladores y legisladoras, sino como seres humanos, es taparnos los ojos para no querer ver y los oídos para no querer escuchar. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, primera, ponemos a su consideración este importante dictamen, el cual pretende fortalecer el marco normativo actual para contar con instrumentos más eficaces que permitan combatir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y proteger a las víctimas de estos delitos. La trata de personas es un delito que no reconoce fronteras ni límites territoriales, privando de la dignidad a millones de personas en el mundo. Los tratantes engañan a mujeres, hombres y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objetos de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. En otras palabras, aún existen rostros y facetas de esclavitud de seres humanos por otros seres humanos. Como lo decían y lo dicen los teóricos de la izquierda, todavía el hombre
sigue siendo el lobo explotador de otros hombres. En México, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, al cierre de 2024 se registraron 617 delitos relacionados con trata de personas. Durante el mes de abril se reportó la incidencia delictiva más alta del año, con 67 casos de víctimas registradas en carpetas de investigación. Los estados que registraron más casos de incidencia delictiva bajo la modalidad de trata de personas fueron Estado de México, con 139 casos, Quintana Roo, con 128, Ciudad de México, con 92, Puebla, con 41, Chihuahua, 40, Zacatecas, con 29, Baja California, 25, San Luis Potosí, 17, Coahuila de Zaragoza, 16 y Nuevo León, con 11 casos respectivamente. En ese sentido, la iniciativa promovida por el senador Ignacio Mier busca fortalecer diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. 1. Capacitar al personal del Instituto Nacional de Migración en materia de género y de derechos humanos. La Secretaría de la Mujer brindará asesoría y capacitación en materia de igualdad de género. En el caso de niñas, niños y adolescentes acompañados y separados por extranjeros, se considerará estancia solidaria, ejerza la patria potestad, la tutela o quien los tenga bajo su guarda y custodia. Pido unos segundos más, senadora, para terminar. Adelante, senadora. Les pido, por favor, hacer silencio en el Pleno del Senado de la República, compañeras senadoras y senadores. Por favor, continúe la oradora. Gracias, senadora presidenta. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, se modificará la integración comisión intersecretarial para prevenir, combatir y sancionar los delitos en materia de trata de personas. La Secretaría de Educación Pública promoverá a través de los planes y programas escolares la prevención y detección de redes de captación de trata de personas en las escuelas. Se actualiza la denominación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Bienestar y Secretaría de las Mujeres. Por estas razones y en ánimos de fortalecer el marco normativo para identificar y erradicar la trata de personas, solicito su apoyo para el presente dictamen. Y termino como inicié, compañeros y compañeras senadoras. Lo peor que podemos hacer como seres humanos es taparnos los ojos y no querer ver, o taparnos los oídos y no querer escuchar. Esto va por el pueblo de México, que siempre está atento de todas sus necesidades. Gracias, muy amables, querida presidenta. Muchas gracias, senadora. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara para presentar el dictamen como presidente y también a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos primera, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento del Senado, hasta por 5 minutos. Gracias. Presidenta, antes de iniciar, le pediría si hace un llamado a la sesión a guardar el desorden, porque el orden está guardado. Claro que sí, senador. Compañeras senadoras y compañeros senadores,
Le solicito, por favor, guardar silencio por respeto a nuestro compañero orador que está presentando el dictamen de trata de personas. Con mucho respeto, por favor, les pido que hagamos silencio. Continúe el orador, por favor. Gracias, presidenta. El dictamen que hoy se discute interviene puntos precisos donde el delito de la trata de personas se vuelve posible y donde el Estado está obligado a identificar, a prevenir y a proteger. Materia migratoria, se reforma, como se ha dicho, el artículo 25 para que el personal del Instituto de Migración se forme adecuadamente para poder garantizar los derechos humanos de las víctimas, mayoritariamente mujeres, identificar posibles casos e intervenir con sensibilidad y eficacia, incorporando la normatividad migratoria y una visión de protección de derechos en el servicio profesional de carrera migratoria. La reforma, por lo tanto, no se limita a enunciar deberes, sino que ordena un despliegue con implementación progresiva en el régimen transitorio, sin afectar la estabilidad laboral y sujeto a disponibilidad presupuestaria. Sin duda, un gran reto. Así como en el artículo 30 se refuerza la atribución de la Secretaría de las Mujeres para capacitar a autoridades migratorias en igualdad de género y en la protección de derechos humanos de los migrantes. Capacitar permitirá actuar antes de que la explotación se consume y evitar en la vulnerabilidad y movilidad que puede ser el terreno donde el delito se instala. Y así en el artículo 52 se precisa que tratándose de niños, niñas y adolescentes acompañados y separados, la condición de estancia puede beneficiar de manera solidaria a la persona adulta encargada del cuidado cuando exista patria potestad, tutela o guardia y custodia conforme a la legislación civil. El dictamen subraya su sentido, reducir simulaciones que encubren captación y al mismo tiempo evitar desprotecciones administrativas que terminan facilitando la explotación. Ya lo subrayó la diputada que me antecedió, que hay una parte de coordinación interinstitucional que se fortalece y se refuerza en el artículo 89, la vigilancia en los lugares de las terminales de autobuses, aeropuertos, puertos, cruces fronterizos, y a la SEP se le dan tareas explícitas de prevención en la participación de la detección de redes de captación en escuelas, y a la Secretaría del Bienestar se le mandata diseñar y aplicar modelos que atiendan causas estructurales. Por lo tanto, el dictamen reconoce así que la trata no se sostiene únicamente por violencia directa, también se sostiene por condiciones de vida que reducen opciones y aumentan exposición. Y se reforman más artículos, el 99, 103 y 104, para fortalecer investigación, campañas de información e iniciativas sociales económicas, junto con vigilancia e inspección de giros donde el delito puede operar, como agencias de modelaje o artísticas, salas de masaje, bares, cantinas, hoteles, cines, servicios de internet, otros. No se presume culpabilidad generalizada, pero sí se delimitan facultades de supervisión para cerrar espacios de impunidad operativa. Y obviamente en el contexto internacional y transnacional, ya la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en su informe mundial sobre la trata, informó que se ha aumentado en un 25% del 22 conforme al 19, y este es un incremento en trabajo forzoso y en la explotación de niños y niñas. Este dato describe no solo a un país, sino el entorno en el que actuamos y el costo humano de no modernizar capacidades de detección. Desde la responsabilidad
compartida en el trabajo de la comisión dictaminadora, se proponen, por lo tanto, cambios viables y acotados, coloca obligaciones, ataca la fragmentación institucional y define espacios prioritarios de prevención y supervisión. Por eso, que no dudando que el que presentó la iniciativa, el senador Mier, conoce pues mucho de este asunto de las leyes, presenta un dictamen que la Comisión de Asuntos Legislativos dictaminó favorable y por eso llamamos a esta sesión de la Cámara de Senadores a votarlo a favor. Con mucho ánimo y muchas gracias por haber guardado el desorden y mantener el orden de esta sesión. Gracias y ánimo. Muchas gracias, senador. Iniciamos ahora con la discusión del dictamen en lo general. Les comento que la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, ha solicitado… ¿Sí va a pasar, senadora? Correcto. Entonces, tiene el uso de la palabra la senadora Amalia Dolores García Medina, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Gracias. Muy buenas tardes, compañeras, compañeros, estimadas compañeras y compañeros. Es fundamental que cuando hablamos de trata pongamos en el centro algo que resulta muy relevante. La trata es un negocio criminal y hay que decir que es un asunto tan insoportable que resulta muy difícil de poder reconocer que esto suceda, porque se trata de la compra-venta de seres humanos, ni más ni menos que la compra-venta de seres humanos. No puede ser. Y sin embargo, es parte de lo que se llama la economía sumergida. Esta economía sumergida significa, de acuerdo con los datos de la Organización Internacional del Trabajo, solamente para el año pasado, 236,000 millones de dólares en ganancias. 236,000 millones de dólares en ganancias. ¿Cuáles son lo que se conoce como economía sumergida y qué papel juega, qué rango es la trata de personas? En primer lugar está el narcotráfico. En segundo lugar, el tráfico de armas. En tercero, la trata de personas. Esto es algo que no podemos ni aceptar ni tolerar, porque significa ni más ni menos que una lesión, sobre todo a niñas y a niños, que son las principales víctimas. Esto es algo que, de acuerdo con la Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, tiene que combatirse permanentemente. Hay convenciones, hay tratados, y por eso creo que este planteamiento, esta propuesta que se hace de reformas, resulta absolutamente pertinente e indispensable. Hay que certificar, dice la iniciativa, a quienes son servidoras y servidores públicos en perspectiva de género y también, sin duda, en derechos humanos. Hay que poner en el centro, porque esto es algo indispensable, que se deben cerrar los espacios a las redes criminales. Y por eso es que este planteamiento, esta propuesta, me parece que debe ser respaldada por todas y por todos en este Pleno, porque actualiza la integración de la Comisión Intersecretarial en materia de trata de personas, incorporando a la Secretaría de Educación Pública y reforzando la coordinación institucional para varias cosas, para prevenir, para vigilar y para atender. Hay que decir, y quiero ponerlo también en el centro, que la trata de personas se da en eventos masivos, en eventos deportivos, en eventos de celebraciones,
festivas, culturales, pero también está vinculada a la migración. Y es por eso que se tiene que poner el acento en la formación del personal y de servidoras y servidores públicos en distintos ámbitos. Enriquecer el dictamen con protocolos de identificación temprana, con vigilancia sobre las rutas de protección para víctimas de migrantes y la coordinación entre autoridades para la protección internacional resulta sustancial. Hay que decirlo, subrayarlo, reiterarlo. Esta iniciativa pone en el centro, y por eso coincidimos, en que la dignidad humana y la defensa y protección de los derechos humanos debe ser nuestra prioridad, porque las personas, especialmente las que están en más vulnerabilidad, como las niñas y niños, requieren que les garanticemos su libertad, el derecho a su identidad y su presente y su futuro. La reforma que hoy se plantea va en el sentido correcto, porque pone en el centro una estrategia integral: educación, capacitación institucional, coordinación entre dependencias es esencial y no puede enfrentarse, hay que decirlo, solo en el ámbito penal. Requiere, subrayo, reitero, prevención, conciencia social, políticas públicas coordinadas. Es por ello que ponemos en el centro esta iniciativa como una de las más relevantes, y hay que poner ahora sobre todo la atención y el foco, porque tendremos un gran evento internacional en los próximos meses. Termino señalando que identificar riesgos y hablar con actores también de la sociedad, hoteleros, a quienes están en eventos restauranteros y todas y todos aquellos que vean un posible riesgo, permitirá que protejamos a quienes estén en una situación que pudiera ser víctimas de trata. Pedir a quienes estén en una situación de riesgo que identifiquen a quienes los están acompañando, que esas personas acrediten la patria potestad. Se trata de ponerle fin a la explotación de seres humanos y de que garanticemos su seguridad y sus derechos. Muchas gracias. Gracias, senadora. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita del doctor Gerardo López García, presidente municipal de San Pablo, Coatlán, en el estado de Oaxaca, quien acude por invitación de la senadora Luisa Cortés García. Sea usted bienvenido a esta sesión del Senado de la República. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Giovanna Bañuelos de la Torre, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta, con su permiso. Adelante, senadora. Hablar del delito de trata de personas es hablar de vidas arrebatadas, de niñas y de niños que desaparecen de sus comunidades sin dejar rastro, de jóvenes engañadas y engañados con promesas de trabajo que terminan convirtiéndose en cadenas invisibles de personas obligadas a vivir bajo el control de quienes comercian su cuerpo con su trabajo o con su libertad. Detrás de este delito hay sueños truncados, familias rotas y vidas marcadas para siempre por la violencia y la explotación. La trata es una herida abierta en la conciencia de nuestras sociedades. Es una de las expresiones más crueles de la violencia y de la desigualdad que todavía persisten en el mundo. Es la prueba dolorosa de que incluso en pleno siglo XXI hay quienes siguen tratando a las personas como mercancía. Nuestro país se enfrenta a una situación compleja. Somos origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas. Tan solo en los últimos años se han documentado cientos de víctimas de este delito, muchas de ellas niñas, adolescentes y mujeres. Ellas siguen siendo el rostro más doloroso de esta tragedia, el rostro de una violencia que lastima profundamente el tejido social y que nos obliga como Estado y como sociedad a actuar con responsabilidad y con determinación. Es justamente frente a esta realidad que cobra sentido el dictamen que hoy estamos discutiendo.
Reconoce este dictamen algo fundamental, que la prevención empieza desde la educación. Formar generaciones capaces de identificar la violencia, cuestionar las relaciones de poder que la perpetúan y reconocer los riesgos de la explotación es una herramienta poderosa para cerrar el paso a quienes buscan aprovecharse de la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes. Incorporar en los planes de estudio y programas educativos contenidos que permitan prevenir e identificar la violencia de género y la trata de personas es sembrar conciencia desde las aulas. Es construir una cultura de respeto, de igualdad y de dignidad humana que fortalezca a las nuevas generaciones frente a cualquier forma de abuso o de explotación. Esta reforma también reconoce que la lucha contra la trata requiere de coordinación real entre el Estado y sus distintas dependencias para tener un fenómeno complejo que atraviesa la seguridad, la migración, el bienestar social, la atención a víctimas y la protección de los derechos humanos. Fortalecer la participación de distintas instancias dentro de la Comisión Intersecretarial para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas permitirá construir una política más articulada, capaz de prevenir, de detectar y de combatir estas redes criminales desde distintos frentes institucionales. Respaldar este dictamen significa asumir que la lucha contra la explotación humana requiere acuerdos, responsabilidad institucional y compromiso político. Desde una convicción profundamente humanista, acompañar esta propuesta es reafirmar que ninguna persona debe ser tratada como mercancía y que la dignidad humana no puede estar sujeta a intereses criminales. Desde el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos claro que la transformación del país también se mide en la forma en que protegemos a quienes más lo necesitan. Combatir la trata de personas es un compromiso ineludible con quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Por eso anunciamos que vamos a acompañar este dictamen con la convicción de que México debe ser un país donde las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes puedan vivir libres de violencia y de explotación. Un país donde ninguna persona tenga que temer por su dignidad o su libertad que éstas sean arrebatadas y donde el Estado actúe con firmeza para cerrar el paso a quienes pretendan lucrar con la vida y la esperanza de los más vulnerables. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senadora presidenta. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Karen Castrejón Trujillo, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeras y compañeros senadores. Adelante, senadora. Hago uso nuevamente de esta tribuna para expresar el posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Verde sobre un paquete de reformas que estamos seguros servirá para reforzar el combate de la violencia de género. Porque a pesar de los avances en México y en el mundo, no podemos ignorar los desgarradores indicadores internacionales que arrojan que 1 de cada 3 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia, ya sea física, psicológica, política o sexual. Y en un país como el nuestro, donde las mujeres son los pilares de la sociedad, debemos establecer los mecanismos necesarios para que prevengan e identifiquen conductas de violencia de género, como el caso de las reformas que nos ocupan, cuyo énfasis recae en la trata de personas. Tal como ha sido reconocido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la trata de personas se encuentra en diferentes raíces sociales, económicas, culturales, que requieren ser visibilizadas para comprenderlas y atenderlas mediante estrategias no reactivas, eso es muy importante, sino más bien planificadoras. Y esto significa que se deben analizar las diferentes situaciones de vulnerabilidad que posicionan
a determinados grupos o determinadas personas, entre aquellas que son más fáciles de ser violentadas por los tratantes, como es el caso de los menores de edad, personas migrantes o integrantes también de pueblos originarios. Por ello, el dictamen que nos ocupa contiene reformas integrales, ya que incluye modificaciones a 2 leyes. Por un lado, en la Ley de Migración se fortalece la perspectiva de género para identificar casos de trata, pues no podemos perder de vista que las personas de nacionalidad extranjera son vulnerables a redes delictivas que les traen con engaño al territorio nacional para llevar a cabo trabajos forzosos, incluyendo actos de explotación sexual. Por su parte, en la ley especializada sobre trata de personas se actualizan las denominaciones de las instituciones con competencias en esta materia y particularmente se adicionan atribuciones a la Secretaría de Educación Pública y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Esto busca proteger con mayor fuerza a estudiantes e integrantes de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en su carácter de personas en situación de vulnerabilidad que ameritan una mayor atención por parte del Estado mexicano. Aunque se trata de personas que no respeta edades ni géneros, las averiguaciones sobre este delito arrojan que la mayor incidencia recae sobre mujeres, muchas de ellas menores de edad. Por ello resulta destacable el reforzamiento de la perspectiva de género en la educación formal con la finalidad de promover una cultura de respeto, igualdad y seguridad en nuestras infancias y juventudes. En el Partido Verde estamos convencidos de que únicamente mediante reformas como esta se hablará de una verdadera justicia para las mujeres y podremos desarrollarnos en un México libre de violencia, ejerciendo con plena libertad nuestros roles como madres, como hijas, estudiantes, profesionistas y tomadoras de decisiones. Por ello, acompañamos este dictamen con nuestro voto a favor, una iniciativa de nuestro amigo senador Ignacio Mier, confiados en que esta contribución legislativa representa un avance más en el largo camino para el combate a la violencia de género que vivimos las mujeres mexicanas. Muchas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Imelda San Miguel Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Muchas gracias, senadora presidenta. Adelante. Estimadas compañeras senadoras y compañeros senadores, vengo a posicionar nuestro voto a favor del dictamen por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Migración y la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas. En esencia, plantea que el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas diseñará y aplicará estrategias que ayuden a identificar y prevenir las condiciones de interseccionalidad e interculturalidad que incrementan la vulnerabilidad de las personas de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a ser víctimas de trata de personas. Y la Secretaría de Educación Pública promoverá a través de los planes y programas escolares la prevención y detección de redes de captación de trata de personas en las escuelas. Como refiere el dictamen, la trata de personas de 0 a 17 años es un delito que afecta mayormente a las mujeres, que son víctimas del 74.6% de los casos reportados a nivel nacional de enero del 2015 a enero del 2024. Adicionalmente, el 34.4% de las víctimas de trata de personas en México durante el mismo periodo eran niñas, niños y adolescentes. Y esta actividad criminal tiene particular gravedad en los estados fronterizos, donde vivimos una crisis compleja y en aumento, intensificada por el alto flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Para el 2025-2026, los informes indican que la región fronteriza sigue siendo un punto crítico de explotación sexual, laboral y reclutamiento forzado, impulsado por políticas migratorias más estrictas. En mi estado, Tamaulipas, dada su ubicación, es un problema recurrente. En 2021, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México y el DIF Tamaulipas unieron esfuerzos para fortalecer la capacidad de identificación y atención a posibles casos de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes entre el personal de albergues que prestan servicios a poblaciones vulnerables. La presencia de niñas, niños y adolescentes en los flujos migratorios los expone a los riesgos de la trata de personas en sus modalidades de explotación sexual, mendicidad y trabajo forzado. Lamento que en el artículo 2 transitorio se estipule ese desarrollo de la casa, que a estas políticas públicas nobles y pertinentes se les prohíba asignarles un centavo, lo cual siempre deja en incertidumbre su eficacia. No obstante, el fondo de la reforma nos parece loable, por ello nuestro voto es a favor, porque fomenta la prevención de un delito que afecta a los más vulnerables. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, senadora. Debido a que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional dividió su tiempo, tiene ahora el uso de la palabra el senador Mario Humberto Vázquez Robles, del mismo Grupo Parlamentario Acción Nacional, para hablar a favor del dictamen hasta por 2 minutos y medio. Con respectivos segundos, ya lo sabemos. Gracias. Gracias, presidenta. Adelante, senador. Con su permiso. La trata de personas es uno de los delitos más crueles que existen, porque convierte la dignidad humana en mercancía. Detrás de cada cifra hay una historia de engaño, de violencia y de explotación. Niñas captadas por redes criminales, migrantes engañados con falsas promesas, personas obligadas a vivir bajo amenazas. En México este problema sigue siendo grave, es muy grave. De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años se han abierto más de 6,000 carpetas de investigación por trata de personas, pero el número de sentencias es muchísimo menor y eso revela un gran problema que no podemos ignorar: la impunidad. A nivel mundial, la Organización Internacional del Trabajo estima que la explotación humana genera más de 150,000 millones de dólares al año, lo que lo convierte en una de las economías criminales más lucrativas del planeta. Por eso, cualquier esfuerzo para prevenir este delito merece atención y apoyo. El dictamen que hoy se discute busca fortalecer la prevención desde el sistema educativo, la política migratoria y la coordinación institucional. Este enfoque preventivo es importante, pero también debemos decirlo con claridad. México no tiene un problema de falta de leyes contra la trata, tiene un problema de impunidad y de debilidad institucional para desmantelar las redes criminales que explotan a las personas. Y esto se vuelve aún más evidente en la frontera norte. En Ciudad Juárez, el 27 de marzo de 2023, 40 migrantes murieron calcinados y 27 resultaron gravemente heridos en un incendio dentro de una estación migratoria del propio gobierno federal. La Fiscalía General de la República abrió investigaciones y hubo imputaciones contra funcionarios y personal de seguridad. Pero hasta hoy no existe una evidencia o una sentencia definitiva por la muerte de esas 40 personas fallecidas. Francisco Gorduño, entonces titular del Instituto Nacional de Migración, sigue aún campante e incluso fue premiado. La negligencia en el régimen morenista paga y paga bien. Este episodio dejó una lección dolorosa. Personas vulnerables murieron encerradas bajo custodia del Estado mexicano. Si queremos realmente combatir la trata de personas, debemos ir más allá de lo declarativo y enfrentar lo que sostiene este delito, las redes criminales.
el dinero que los financia, la impunidad que los protege, porque cuando el Estado falla en proteger a los más vulnerables, la vida humana queda atrapada entre el crimen y la negligencia. Y esto no puede volver a ocurrir en nuestro país. Es tanto, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, senador. Tiene ahora el uso de la palabra el senador Juan Carlos Loera de la Rosa del Grupo Parlamentario de Morena para hablar a favor del dictamen hasta por 5 minutos. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Adelante. Quiero agradecerle al presidente de la Jucopo, al senador Ignacio Mier, por permitirme hablar en su nombre. La trata de personas. ¿Qué expresión puede haber de violencia tan atroz y tan deshumanizante como es el tratar a las personas como una mercancía, y especialmente a las niñas y a los niños? ¿Cómo podemos describir el daño que se le hace a cualquier persona que, al haber sido niños o niñas, recibieron este trato, todos los traumas, todas las violencias físicas y emocionales que sufrieron cuando fueron tratados como una mercancía? No es suficiente las acciones punitivas, no es suficiente encarcelar a los responsables, a los mercaderes sin escrúpulos que tratan a los niños y a las niñas como una mercancía. Aquí se trata de prevenir esta expresión tan brutal de desigualdad estructural, de violencia patriarcal, de pobreza y del abandono institucional que durante décadas ha permitido que niñas, niños, adolescentes y personas, sobre todo migrantes, fueran reducidas a la condición de mercancía. Detrás de cada caso hay una historia de engaño, de explotación y de violencia. Las cifras que hoy conocemos y que ya fueron descritas aquí con anterioridad reflejan la gravedad de este fenómeno. Decirle que de los miles de casos de tratos de personas, casi el 70% se trata de niños y de niñas. Son datos verdaderamente estremecedores, compañeros y compañeras. Son cifras que verdaderamente duelen, pero sobre todo son cifras que nos obligan a legislar, a actuar y a transformar. Por ello, el dictamen que hoy discutimos articula una respuesta basada en 3 ejes. El primero es la educación como herramienta de prevención, donde la escuela puede ser el primer lugar donde se detecte una situación de riesgo. Muchas de las modalidades de trata, como la explotación sexual, la explotación laboral, los engaños afectivos o las falsas ofertas de empleo, comienzan con señales que pueden ser identificadas por estudiantes, docentes y por las familias. Esta reforma establece que los planes y programas educativos incluyan contenidos para prevenir e identificar las redes de trata, fortaleciendo las competencias socioemocionales, el autocuidado y la capacidad de denuncia. El segundo eje es la coordinación institucional. Se fortalecen las capacidades de la Comisión Intersecretarial mediante la incorporación y armonización de diversas instituciones del Estado mexicano, como la Secretaría de Seguridad, como la Secretaría del Bienestar y desde luego la Secretaría de Educación Pública. También el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y desde luego la Secretaría de las Mujeres. La trata se combate con coordinación transversal, con un Estado que actúe de manera articulada y que coloque a las víctimas en el centro de la acción pública. El tercer eje es la protección de las personas migrantes, particularmente niñas, niños y adolescentes. Quienes trabajan en el Instituto Nacional de Migración son muchas veces los primeros respondientes en rutas donde las mujeres y niñas migrantes se enfrentan a mayores riesgos. Por ello,
se establece que su capacitación sea obligatorio, con perspectiva de género y enfocada en la detección de señales de trata. Asimismo, se dispone que cualquier adulto que acompañe a una niña o niño o adolescente migrante debe acreditar la patria potestad, la tutela o la guardia y la custodia correspondiente, cerrando uno de los mecanismos que con mayor frecuencia utilizan las redes criminales sin escrúpulos. Compañeras y compañeros, esta reforma coloca en el centro la vida, la dignidad y los derechos humanos de quienes han sido históricamente invisibles. Rompe con la lógica exclusivamente punitiva y apuesta por la prevención, la educación, el bienestar y la igualdad. Reconoce que la trata se alimenta de la pobreza, del racismo, de la violencia de género y de las desigualdades estructurales, y que combatirla exige políticas públicas integrales. Significa afirmar que la vida, la libertad y la dignidad humana no se negocian. Muchas gracias, presidenta. Gracias, senador. Al no haber más oradoras ni oradores registrados, les informo que para rectificación de hechos tenemos el registro de 2 personas senadoras, por lo que tiene el uso de la palabra la senadora María del Rocío Corona Nakamura, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, hasta por 2 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante, senadora. Hoy presentamos ante esta Asamblea un dictamen que es un mensaje claro del Estado mexicano contra la trata de personas, que es una herida abierta en nuestro país y en el mundo. Una herida que lacera la dignidad humana, que destruye proyectos de vida, que rompe familias y lastima a mujeres, niños y personas en situación de vulnerabilidad. El dictamen que discutimos fortalece nuestra arquitectura jurídica para prevenir, detectar y combatir la trata de personas desde 3 frentes fundamentales: la educación, la migración y la coordinación institucional. En el plano internacional, México ha asumido compromisos contundentes desde la ratificación del Protocolo de Palermo, cuyo objetivo es prevenir y combatir la trata, proteger a las víctimas y fortalecer la cooperación entre Estados. Este dictamen perfecciona la Ley de Migración para que el personal del Instituto Nacional de Migración se capacite en perspectiva de género y derechos humanos. En paralelo, se incorpora al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y a la Secretaría de Educación Pública, reconociendo que la trata también afecta de manera diferenciada a pueblos y comunidades indígenas, así como a niñas, niños y adolescentes en escuelas. Hoy enviamos un mensaje claro: en México ninguna persona será tratada como mercancía, ningún niño o niña será pasto de una red criminal, ninguna mujer será invisibilizada o abandonada ante la explotación, ningún migrante será desprotegido. En el Partido Verde respalda plenamente esta reforma porque fortalece la prevención, la protección y la coordinación institucional frente a la trata de personas. Esta reforma respalda la política de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir con firmeza la trata de personas y proteger la dignidad de cada vida, y sobre todo coloca en el centro a las víctimas, a quienes sobrevivieron, a quienes luchan por justicia y a quienes aún esperan ser rescatadas. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene ahora el uso de la palabra para rectificación de hechos la senadora Karina Isabel Ruiz Ruiz, del Grupo Parlamentario de Morena, hasta por 2 minutos. Muchas gracias, con su venia, presidenta. Compañeros y compañeros legisladores, el dictamen en materia de trata de persona que hoy discutimos toca una de las heridas más dolorosas de nuestra sociedad,
Hablamos de un delito que destroza vidas, rompe familias y atenta contra lo más sagrado que tenemos, la dignidad humana. Y que además golpea con más fuerza a quienes menos tienen, a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad y de manera especial a las mujeres, niñas, niños y personas migrantes. Como mujer migrante, conozco de primera mano la urgencia de atender una realidad que no se puede ignorar. México es un país de origen, tránsito y destino de personas que pueden ser víctimas de trata. En este contexto, el Estado no puede ser espectador distante. Tiene la obligación de prevenir, proteger y sancionar. Por ello, el objetivo principal de este dictamen es claro: fortalecer la capacidad del Estado para proteger a las personas, en especial mujeres, niñas, niños y personas migrantes, antes de que sean víctimas, y acompañarlos. Uno de los mayores aciertos de este dictamen es impulsar la prevención desde la educación. Se incorpora de manera explícita en los planes, programas de estudio, la enseñanza para prevenir, identificar la violencia de género, la trata de personas, porque cuando niñas, niños, jóvenes conocen sus derechos, reconocen riesgos, aprenden a decir no. Estamos salvando vidas desde las aulas. Lo digo con claridad, en la Cuarta Transformación hemos sostenido que nadie debe quedarse atrás. Hoy abrazamos la agenda migrante porque nadie debe quedarse fuera. Esa visión también incluye a quienes cruzan fronteras buscando una vida mejor, a quienes han sido víctimas de engaños, abusos o explotación. Compañeras y compañeros, aprobar este dictamen con un enfoque claro en personas migrantes y menores de edad significa fortalecer nuestras leyes y avanzar hacia un México donde la protección de los derechos humanos no dependa de la condición social, del origen o del estatus migratorio. Un México donde el gobierno esté del lado de quienes más lo necesitan y donde la dignidad humana sea el principio rector de todas las políticas públicas. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. Una vez concluido el registro de personas oradoras para rectificación de hechos, consulto a la Asamblea si existe interés en reservar algún artículo del proyecto de decreto. En virtud de que no hay artículos reservados, ábrase el sistema electrónico por 3 minutos para recoger la votación nominal en lo general y en lo particular del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Honorable Asamblea, les informo que tenemos la visita de un grupo de jóvenes artistas acompañados de sus profesores provenientes del estado de Aguascalientes, quienes acuden por invitación del senador Juan Antonio Martín del Campo. Sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión del Senado de la República.
Pregunto a la Asamblea si algún ciudadano senador o ciudadana senadora falta por emitir su voto. Señora Presidenta, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 105 votos, de los cuales todos son a favor. A ver si sigue así, abierto, sigue abierto. Pueden votar. Sigue abierto el sistema. 107. Todavía está abierto. Ahí están 108. Ya. Están otra vez los 108. Falta la senadora. Ya votó. Ya votó. Dile que se vota. Se ya votó. Falta Julieta. Sí, no ha votado. Señora Presidenta, se han emitido 108 votos, de los cuales todos son a favor. Gracias. Por lo tanto, está aprobado. ¿Quién más falta? A ver. Senador Murat, se registra su voto. ¿El sentido? A favor. ¿Okay? Y el senador Manlio Fabio Beltrones, el sentido de su voto, también a favor. Se registran. Por lo tanto, está aprobado por unanimidad en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Migración y de la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, que propone la implementación de planes y programas educativos que favorezcan la prevención e identificación de la violencia. Se remite a la Cámara de Diputados para los efectos del artículo 72 constitucional.